Bueno, queríamos empezar preguntando quién es usted y qué sindicato representa. Bueno, pues mi nombre es Niurka María González Olverat, soy la secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte en Cuba. Nuestro sindicato forma parte de los 16 sindicatos que constituyen la Central de Trabajadores de Cuba, una central única, unitaria. Es el sindicato más grande de los 16 y están integrados por profesores, maestros y trabajadores no docentes de tres sectores fundamentales: la educación general, la educación superior, o sea, las universidades, y el deporte. Eh, Formamos parte, como ya les dije, de los 16 sindicatos. Tenemos la misión de formar a los futuros profesionales del país y también desde la educación primaria, que ya viene siendo la educación general, prepararlos hasta que lleguen a la universidad. Y también en las escuelas del deporte, que también forman parte, son afiliados nuestros, pues preparar a los atletas que representan a Cuba en disímiles eventos internacionales. Muy bien. ¿Y qué son algunos de los logros de la Revolución Cubana en el ámbito de la educación? Bueno, la obra de la revolución, eh, el hecho de la educación es algo grandioso que ha favorecido mucho a la educación en Cuba. Nosotros en el año 1961 nos declaramos territorio libre de analfabetismo, el primer país de América Latina que logró eso. Y en ese mismo año y en ese mismo mes se fundó nuestro sindicato. Es un logro de la Revolución Cubana que todos los niños en Cuba tienen derecho a la educación, tienen derecho a la educación primaria, secundaria, preuniversitaria, escuelas de oficio, escuelas especiales, círculos infantiles, a las universidades. También es un logro que los maestros y los profesores cubanos tienen derecho a su superación, tienen un espacio que se lo da su ministerio para prepararse, pueden hacer maestría, pueden hacer doctorados, pueden salir a cumplir misión a otros países y ayudar a otros pueblos, como por ejemplo la misión Robinson, la misión Yo Sí Puedo, a través de la cual hemos cooperado desde la educación en Cuba a alfabetizar a muchos países en el mundo y muchas personas que gracias a eso pues tienen hoy el aquel de poder saber leer y escribir. Es muy vasta y muy amplia la obra de la educación en Cuba, nos satisface eso por el papel que jugamos en América Latina y el Caribe, pero también a nivel mundial. Ha sido muy reconocida la obra de la educación en Cuba por la UNESCO y por muchas organizaciones mundiales. Y en ese sentido, pues siempre estaremos dispuestos a seguir con la solidaridad con otros pueblos del mundo que necesiten de la obra de la educación en Cuba. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer nosotros en Estados Unidos para apoyar los maestros y pues la lucha del pueblo cubano? Bueno, pues desde los Estados Unidos sería muy bueno que nos siguieran apoyando en eliminar ese bloqueo injusto y genocida y brutal y terrible al cual nos tienen sometidos los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, porque sabemos que no es el pueblo, han sido los gobiernos de los Estados Unidos por más de 50 años. Hasta cierto modo el bloqueo, a pesar de que la revolución en Cuba destina el 21% del presupuesto del Estado a la educación, pero a veces, por ejemplo, las máquinas braille que necesitan los niños invidentes en Cuba y que no la tenemos en Cuba y que tenemos que comprarlo en otros países, pues se nos encarece debido al bloqueo. Pudiéramos comprarlo en Estados Unidos, que está más cerca y sería más barato. Sin embargo, tenemos que hacer las gestiones con países hermanos y eso se encarece. Y con relación también a la salud, que es otra de las grandes obras de la revolución, pues también algunos medicamentos, algunos equipos que pudiéramos comprar cerca, no lo podemos hacer debido al bloqueo. No podemos comprar algunos equipamientos que tengan alguna pieza que esté fabricada en los Estados Unidos debido al bloqueo. Pero bueno, por más de 50 años hemos resistido el bloqueo, hemos sido apoyados por la mayoría de los países del mundo
en la ONU, con la firma de la resolución. Y pues nada, seguiremos adelante con la obra de la revolución, la salud, la educación, pero sí desde Estados Unidos el pueblo norteamericano puede apoyarnos para que ese genocida terrible y brutal bloqueo pues cese. Además que no tiene sentido. Y también la devolución a Cuba de la tierra que ocupa ilegalmente la base naval en Guantánamo. Así que muchas gracias. Muchas gracias.